Sing to the Father. Muy bien, me gozo en esta noche de estar aquí. El título del mensaje es: En esto conocemos que somos hijos de Dios. En esto conocemos que somos hijos de Dios. Hace 10 años, en julio del 2006, estaba yo participando de un evangelismo puerta a puerta, una campaña de evangelismo puerta a puerta. Estábamos tocando las puertas de los barrios, de las casas, del barrio San Alonso, en la ciudad de Bucaramanga. Y bueno, yo estaba como traductor de un misionero norteamericano y llegamos a una casa, llegamos a un lugar. Y bueno, este hombre compartió su testimonio, yo estaba traduciéndole a la persona que estaba recibiendo allí. Y esta señora dijo lo siguiente, esta frase que a partir de ahí aprendí una gran lección. Ella dijo: lo que pasa es que todos somos hijos de Dios. Todas las personas del mundo somos hijos de Dios. ¿Qué importa si es católico? ¿Qué importa si es musulmán? ¿Qué importa si es esto, si es lo otro? Todos somos hijos de Dios porque Él nos hizo a todos. Yo en el momento, yo tendría menos de un año de ser cristiano, o por lo menos de estar andando verdaderamente con el Señor. Siempre fui a la iglesia, siempre me congregué, pero realmente yo no era un hijo de Dios. Yo no, por 17 años... Pues desde que nací hasta los 17 años iba a la iglesia, pero yo no era un hijo de Dios. Ya para el 2006 estaba haciendo mis primeros pinitos en el Evangelio. Así que, bueno, este misionero empezó a explicarle, en fin, por qué no todos somos hijos de Dios. Y quiero que empecemos por ahí precisamente en esta mañana. Por así decirlo, digamos que el primer punto: solo por la fe somos nacidos de Dios por medio del Espíritu Santo. Y quiero que empecemos por Juan 1:11. Juan 1:11 hasta el 13. El Evangelio de San Juan. ¿Estamos allí? Dice, hablando de Cristo: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Este sería el primer punto. No todas las personas en el mundo son hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios somos solamente los que creemos en el nombre de Jesús, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús como único y suficiente Salvador de nuestra alma. Amén. ¿Qué son los demás entonces? ¿Qué es todo aquel que no ha nacido de Dios, que no ha creído en Cristo? Son simples criaturas de Dios. Dios los creó, pero no son sus hijos. Son simples engendrados de carne y de sangre,
son simplemente personas que, yo qué sé, sus papás se casaron, decidieron tener hijos y tuvieron hijos, o por las razones que sea, simplemente nacieron por voluntad de hombre, de carne, de sangre. Hasta antes de creer en Cristo, cada uno de nosotros estaba en ese estado. Una simple criatura del Señor. Nacidos simplemente por voluntad de carne y de sangre. Por ende, íbamos rumbo al infierno. Amén. La Biblia dice que Dios es espíritu y que necesita personas que le alaben en espíritu y en verdad. Nosotros estábamos espiritualmente muertos, estábamos literalmente viviendo según la carne, no estábamos viviendo según nuestro Padre Celestial. Amén. Así que lo primero que debemos saber para identificar si somos verdaderamente hijos de Dios es si creemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pasemos ahí mismo, ahí cerquita. Juan 3, 1 al 7. Este nacimiento ya no es por carne y sangre, sino es algo espiritual. Es algo que hace el Espíritu Santo. Amén. Dice entonces, Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, verso 5. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es lo que éramos nosotros, nacidos de la carne. Carne éramos, simple carne, no estaba nuestro espíritu vivo. Amén. No estábamos vivos espiritualmente. Seguimos. Y lo que es nacido del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Cuando llegamos al Señor, nosotros nacemos de nuevo. Dice, creo que está en Corintios, que las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Has sido hecho una nueva persona, naciste de nuevo. Ahora eres una persona rumbo al cielo, rumbo a la presencia de Dios eternamente. El Espíritu Santo vino a ti. Cuando eras carne, Él te redarguía de pecado y te hablaba, y te hablaba, y te hablaba, hasta el día en que tú decidiste hacerle caso y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. En ese momento, no es que te hayas vuelto a meter en el vientre de tu mamá, sino que tu espíritu se avivó, por así decirlo, vivió, naciste de nuevo, ahora eres un ser espiritual. Y ahora debemos vivir de una manera espiritual. ¿Cuál es esa manera espiritual? La Biblia nos los revela. ¿Cómo es que quiere que el Espíritu Santo, o cómo es que quiere el Espíritu Santo que vivamos? Amén. Tú no sabes qué hacer con tu vida. Tú no tienes ni idea de qué hacer. Bueno, este libro te dice qué hacer con tu vida. Aquí encuentras todo lo que necesitas. No tienes que ir al brujo, no tienes que ir a las cartas, no tienes que leer el horóscopo. Eso lo hacía el viejo hombre. Eso lo hacías cuando eras de la carne,
cuando eras carne, porque no tenías un Dios que te revelara su voluntad para ti, porque no vivías según Él. Pero ahora que has nacido de nuevo, tienes que dejar todas esas prácticas que eran de la carne y empezar a vivir las prácticas aquí escritas. Amén. Vamos a avanzar un poquito más. Primera de Juan, primera carta, escrita por el apóstol Juan. Primera de Juan, verso 5. Capítulo 5. Desde el verso 1, vamos a leerlo. Me dan un amén si estamos allí. Amén. Gloria al Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cuántos le dan un amén aquí a que Jesús es el Hijo de Dios? Aleluya. Automáticamente esa condición de Hijo de Dios te es imputada a ti. Amén. Enseguida Jesús viene a ser el dueño de tu vida, y así como Él fue el Hijo de Dios, ahora tú pasas a ser un hijo de Dios. Y todo esto por la fe en Jesús. Amén. Aleluya. Así que, primer paso para saber si alguien realmente es un hijo de Dios, que su fe esté puesta en Jesús como único y suficiente Salvador. Vuelvo y repito, cualquiera que no crea en Jesús como único y suficiente Salvador, cualquiera que diga Jesús fue alguien buena gente, cualquiera que diga Jesús fue un gran profeta, cualquiera que diga Jesús no resucitó, o simplemente que diga Jesús nunca existió, no creo en Jesús, simplemente no es hijo de Dios, está totalmente destituido de la gloria de Dios, va rumbo al infierno, y si no se arrepiente rápido, estará allá eternamente. Amén. Avancemos entonces. ¿Cómo podemos también identificar a un hijo de Dios? Ya sabemos que ha creído en el Señor, pero también los hijos de Dios hacemos la voluntad de Dios. Amén. No es solamente creer, porque de creer puede cualquiera creer, pero cuando hay una fe genuina en nosotros, cuando tenemos esa fe que vence al mundo, que es que Jesús es el Hijo de Dios, en nuestra vida se empieza a reflejar, digámoslo de alguna manera, Cristo se empieza a reflejar en nuestra vida, se empieza a ver reflejado en nuestra vida. Si tú lees los evangelios, que son los que básicamente cuentan la historia de la vida de Jesús, tú te das cuenta que Jesús no hizo ninguna cosa diferente sino la voluntad del Padre. Todo lo que Él hizo fue la voluntad del Padre. Incluso hasta la cruz, la peor muerte que puede existir en la humanidad, Él obedeció hasta lo último, y por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto. Amén. Ahora, de la misma manera que a ti se te imputó la condición de hijo de Dios por Jesucristo, la obediencia de Cristo también es dada a tu vida para que tú empieces, al igual que Jesús, a hacer la voluntad del Padre. Amén.
Bueno, volvamos a Juan 3:8. Ya lo leímos, pero lo podemos desglosar un poquito en estos minutos. ¿Estamos allí? Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no sabes qué va a pasar mañana con tu vida. Mira, tú no sabes dentro de un segundo qué va a suceder. Mas nosotros estamos confiados, no sabemos a dónde vamos, pero estamos confiados de que el Espíritu Santo nos está guiando. Amén. Que estamos haciendo su voluntad si realmente la estamos haciendo. Si tú no estás haciendo lo que el Señor te está indicando, preocúpate y preocúpate mucho. Y arrepiéntete. Y aprovecha que el Señor es bueno y misericordioso y te va a perdonar y aún te va a encarrilar por el camino que Él quiere que andes, para que realices todas esas buenas obras que Él preparó de antemano. Amén. Así que no tienes que estar preocupándote, simplemente tienes que estar obedeciendo, simplemente tener la convicción, la confianza de que no importa la crisis por la que estoy pasando, sé que es la voluntad del Señor lo que estoy haciendo. Amén. Así que los hijos de Dios, al igual que Jesús, hacemos la voluntad del Padre. Vamos rápidamente a Romanos 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer el verso 9. Desde el 8 vamos a leerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Ya no somos seres carnales, ahora somos seres espirituales. Así que vivimos según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de Él, no es de Cristo. Amén. Si tú no has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo no mora en ti, simple y llanamente no eres un hijo de Dios. Amén. Así que tenemos que vivir según el Espíritu Santo nos indique. Cualquier cosa que hagamos que no sea indicación del Espíritu Santo, simplemente es pecado. No importa que sea algo bueno. Por ejemplo, casarse es algo bueno. La Biblia dice que el hombre que haya esposa haya la benevolencia del Señor. Amén. Es de bendición el matrimonio si te estás casando con la que el Espíritu Santo te indicó en el momento que el Espíritu Santo te indicó. Amén. Predicar es bueno. Predicar es algo santo. El Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio a todo pueblo y nación. Amén. Sin embargo, en Hechos 16, Pablo quiso ir a predicar a un lugar, se me olvida el nombre, no sé si fue Listra. Y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y simplemente le mostró que no era ese lugar, sino que debía ir a Macedonia. Y predicar es algo bueno. Pero si Pablo hubiera ido a predicar al lugar donde el Espíritu Santo no le estaba indicando que deba ir, simplemente se convierte en pecado. Amén. Así que ya nosotros no estamos para obedecer la carne. Nosotros ya no estamos como que para simplemente hacer nuestros planes y hacer lo que mejor nos parece. No. Todo el que es nacido de Dios hace la voluntad de Dios. Vive según el Espíritu. Amén. Vamos ahí mismo en Romanos 8. Vamos a leer el verso 14. Allí cerquita. Para resumir.
Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Una persona que viva según la carne no puede clamar, Abba, Padre. No lo puede hacer porque no es hijo de Dios. Dios no lo reconoce como Padre. Amén. Solamente los que hacemos por la misericordia y gracia del Señor, no para gloriarnos, porque la salvación y la santificación son por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo que el Señor nos da. El punto es que rechazamos ese regalo. La voluntad del Señor es que aceptemos el regalo. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Mira, se pagó un precio altísimo, 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 altísimo. La sangre preciosa de Cristo derramada hasta la última gota, de la manera más cruel. Sangre pura, santa, limpia, sin mancha. Fue derramada hasta la última gota para que nosotros recibamos al Espíritu Santo. Sin embargo, lo rechazamos. No puede ser esto en un hijo de Dios. No puede ser un hijo de Dios en borracheras. No puede ser un hijo de Dios en contiendas. No puede ser que un hijo de Dios esté en mentiras, en adulterio, en fornicación. Ninguna de estas cosas es la voluntad del Señor. Amén. Así que, si verdaderamente eres un hijo de Dios, no estás en esas prácticas, como ya lo vamos a ver más adelante. Amén. Número 3. Los hijos de Dios tenemos un sello que nos garantiza de que cuando Cristo venga o muramos, vamos a ir al cielo. Amén. Cada uno de nosotros tiene una marca espiritual. No es una marca según la carne, como los tatuajes. Me van a perdonar, pero yo no veo a un hijo de Dios tatuándose, la verdad. Así sea Jesús, así sea Juan 3:16, así sea lo que les dé la gana. Nuestro sello no es carnal. Amén. Ahora, si te quieres tatuar, bueno, allá tú, pero la verdad yo no sería capaz de marcar el templo del Espíritu Santo con nada. Con nada. Si yo voy a tener marcas en mi cuerpo, que sean las marcas del sufrimiento por la causa de la predicación del santo evangelio de Jesucristo, como decía Pablo. Amén. O como Cristo mismo tiene las marcas en sus manos y en su costado. Pero tatuajes, yo no voy con eso. No, gracias. No a mí. Tenemos un sello mucho mejor que el tatuaje más bonito que te puedas hacer. Amén. Vamos a Efesios 1. Primer capítulo de Efesios. Verso 13 y 14. ¿Estamos allí? Amén. En él también, vosotros, estamos hablando en él también, está hablando de Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, hablando de Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Tienes un sello como hijo de Dios que te identifica como salvo. ¿Qué son las arras? Las arras es una garantía que se deja en caso de que, no sé, de que un negocio no se cierre o de que un pacto no sea cumplido. Hay unas
garantías, amén. Hay unas arras que de cierta manera compensarán el incumplimiento. Así que las personas, por causa de esas arras, siempre deben hacer lo posible para no incumplir. Amén. Ahora tenemos un Dios fiel. Mira, es que definitivamente Dios es algo tremendo, es algo increíble. Él no tiene que dejarnos ninguna garantía. Nada más con que Él lo diga, ya sabemos que Él lo va a cumplir. Sin embargo, nos deja una garantía para que sepamos que somos de Él. Amén. Qué bueno es el Señor. No merecemos ni el sello. Sin embargo, Él en su amor, en su gracia, en su misericordia, nos ha dado al Espíritu Santo, que es la garantía de que podamos llevar una vida de acuerdo a lo que Dios nos ha establecido en esta palabra. Amén. Vamos rápidamente a 2 de Corintios. Se está yendo el tiempo rápido hoy. Gloria al Señor. El tiempo es del Señor. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1. Vamos a leer versos 21 y 22. Y el que nos confirma, estamos allí. Amén. Ok. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Tienes una marca en tu corazón que dice propiedad de Cristo, hijo de Dios, salvo. Amén. Vivo espiritualmente. ¿Cómo nosotros con ese sello vamos a estar llevando una vida de pecado? Amén. Tú sabes el regalo tan precioso que es esta garantía de que eres hijo de Dios. Como para llegar, ese es un sello que tú no te puedes quitar. Amén. Ahora, ¿qué hace un cristiano entrando a una discoteca donde te ponen un sello para identificar que pagaste el cover? Oye, ¿qué es eso? ¿Qué hace un cristiano sellado por el Espíritu Santo en su corazón con sellos de casino, de discotecas y de estas cosas que no son de Dios? En realidad es algo vergonzoso. Es algo vergonzoso que un hijo de Dios esté visitando estos lugares de pecado. Estamos menospreciando la sangre del Cordero, que fue el costo de este sello, de esta garantía que tenemos. Amén. Tenemos definitivamente que pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para poder llevar una vida de acuerdo al sello que tenemos en nuestro corazón. Amén. 2 de Corintios 5, verso 5. Avancemos. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Andamos confiados porque sabemos que nuestra fe está puesta en Jesucristo. Amén. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Si tenemos fe en Cristo, como lo leímos en Efesios, tenemos al Espíritu Santo. Somos hijos de Dios y solamente mediante la fe en Jesucristo vamos a poder llevar una vida guiada por el Espíritu Santo. Amén. Hay personas que quieren estar viniendo a donde nosotros los ministros del Señor para que oremos por ellos, porque quieren que Dios muestre una visión, porque quieren que Dios dé una profecía,
porque quieren que Dios les dé una palabra de sabiduría de lo que sea, lo cual es bíblico y Dios lo puede hacer. Amén. Pero están buscando al Señor, no por querer llevar una vida en el Espíritu Santo o según el Espíritu Santo, sino porque ahora están viendo a los ministros del Señor como ciertos brujos que el Señor todo se los muestra. Entonces, no aceptan al Señor en su corazón, no quieren llevar una vida de acuerdo a lo que el Señor establece, pero sí quieren estar recibiendo revelación del Espíritu Santo. Y esto, hermano mío, no sucederá. La revelación del Espíritu Santo solamente viene por creer en Jesucristo. Amén. Así hayan profecías, así hayan visiones. Yo puedo tener una visión donde veo a Israel predicando, pero eso no quiere decir que eso se vaya a cumplir. Solo se va a cumplir si yo estoy obedeciendo a Dios, si soy un hijo de Dios. Las promesas de Dios son para los hijos, son nuestra herencia, somos los herederos. Esto no es para los cerdos, esto no es para los inconversos. Las perlas nos las ha dado el Señor a sus hijos. Amén. Así que lo que tiene que hacer primeramente un inconverso que quiera recibir revelación del Señor es arrepentirse de todos sus pecados, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús, entregarle su vida a Jesucristo y ser lleno del Espíritu Santo, recibir al Espíritu Santo y obedecer al Espíritu Santo. Amén. Cuarto punto, para ir avanzando. Los hijos de Dios no practicamos el pecado. No vivimos según el pecado. Si hay alguien viviendo según el pecado, simple y llanamente no es hijo de Dios. Amén. Primera de Juan. Vamos rápidamente a Primera de Juan. De nuevo, pero esta vez el capítulo 3. Estamos allí. Amén. Gloria al Señor. Leamos el verso 8. Desde el 7 mejor. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él, como Jesús, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Si hay prácticas pecaminosas en tu vida, ojo con esto, porque esto no es de un hijo de Dios. Clama por misericordia y pídele al Señor que te haga libre. El Espíritu Santo, mira, Cristo habita en ti y el Espíritu Santo habita en ti. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Eso por un lado, Cristo habitando en ti. Por otro lado, el Espíritu Santo habita en ti. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad, 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 libertad para tu vida. Libertad del pecado, libertad de las maldiciones. Libertad, 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 libertad es lo que tienes. Así que no hay excusa, realmente no hay excusa para que nosotros estemos en la práctica del pecado. Por donde se nos mire, tenemos libertad. Por donde se nos mire, Cristo es nuestro libertador. Por donde se nos mire, el Espíritu Santo es quien ejecuta esa libertad, quien
lleva a cabo esa libertad en nuestras vidas. Amén. Así que si estás en la práctica de un pecado o de muchos pecados, pide por libertad, porque es un beneficio que tienes de ser hijo de Dios. Amén. Así que simplemente podemos saber que alguien no es hijo de Dios por estar en la práctica del pecado. Vayamos a Mateo 7. Verso 21. ¿Estamos allí? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca tuviste una vida según el Espíritu Santo. Nunca te interesó llevar a cabo las obras que el Señor había preparado de antemano para que anduvieses en ella. Nunca te interesó para nada cumplir con la palabra del Señor aquí escrita. Apártate de mí, hacedor de maldad. Eso es lo que van a escuchar todos aquellos que se niegan a hacer la voluntad de Dios, aquellos que se niegan a vivir una vida según el Espíritu Santo. Juan 8. Este realmente sí es uno de mis versos favoritos. Me gusta mucho leerlo. Juan 8, verso 41. Vamos a leer hasta el 47. Juan 8, 41. ¿Estamos allí? Gloria al Señor. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Está Jesús hablándole a los fariseos. La palabra Padre, la P está en minúscula. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino Él que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no lo oís, porque no sois de Dios. Cualquiera que no haga la voluntad del Padre es hijo de su padre el diablo. Así como los fariseos resistían al Espíritu Santo, como se lo dijo Esteban en el momento que lo estaban asesinando. Último punto. En un hijo de Dios hay arrepentimiento genuino. Esto quiere decir que un hijo de Dios se arrepiente del pecado cometido y se aparta. Amén. Ahí mismo en Juan. Vamos al capítulo 5. Verso 14. Había Jesús sanado a un paralítico, para resumirles la historia. Se separaron y después este hombre le halló a Jesús en el templo y Jesús le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor.
Juan 8:11, regresemos a Juan 8. Hay una mujer adúltera. Así que la traen a Jesús para apedrearla. Y Jesús, viendo arrepentimiento genuino en ella, dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra sobre ella. Así que dice la palabra que ellos, acusados por su conciencia, se fueron y la dejaron. Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Ella le dice: se fueron. Así que Jesús le dice: ni yo te juzgo. Verso 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Dónde está que no te condeno? Sigue pecando. Eso no es algo bíblico. Que nadie me puede juzgar, que no sé qué, y empiezan con la lloradera de que nadie me juzga, nadie me juzga, nadie me juzga. Y siguen llevando una vida según el pecado. No, nadie me puede decir nada porque solamente Dios me juzga. Mira, Cristo fue claro: no peques más para que no te acontezca algo peor. No te condeno, pero vete y no peques más. Amén. Él mismo te da el mandamiento y Él mismo te da la solución para que puedas cumplir el mandamiento. Ahí dice: Señor, tengo problemas, yo qué sé, con la mentira. Tu palabra dice que no debo cometer más la mentira, no, el pecado de mentira. Pero no puedo. Ayúdame. El Señor no va a ser tan inconsciente de darte una orden que Él no te va a ayudar a que cumplas. Amén. El Señor te da una orden y Él te ayuda a que la cumplas. Él lo hace por ti. Cree en Él. Cree en Él. Amén. Primera de Juan, una vez más. Juan estaba claro en este tema por lo que veo. Esta vez el capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 9 del capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan está diciendo: a pesar de que tenemos perdón por nuestros pecados, esto sin embargo lo digo para que no peques más. No está hablando Juan de licencia para pecar. No, dale, peca. Dale, vete y peca todo lo que quieras, que hay perdón. ¿Esa es la gracia? No. La gracia de Dios te hace libre del pecado. No te hace pecar más. Amén. No es licencia para pecar en ninguna manera la sangre del Cordero que nos limpia. Amén. Seguimos. Y Él, verso 2 del capítulo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Él debe andar como Cristo anduvo. Amén. Así que, amados, ya para cerrar esto, los hijos de Dios somos santos. No por nuestras propias obras, es una santidad que nos ha sido imputada por la fe en Jesucristo.
Así que debemos andar en esa santidad que el Señor nos ha dado. Nunca un hijo de Dios debe estar en prácticas tan horribles, tan asquerosas como discotecas, borracheras, yo qué sé, maltratos, mentiras, drogas. Mira, en ningún pecado. Piensa en un pecado. Piensa ahí en un pecado. Bueno, en eso no debes andar nunca. Amén. Así que quiero que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a pedirle al Señor por nosotros, porque realmente necesitamos misericordia. Amén. Misericordia, misericordia, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Cierra tus ojitos allí y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, como hijos tuyos, como tus hijos, Señor, como nacidos de nuevo, venimos a ti, Señor, porque sabemos que nos vas a escuchar. Sabemos que tú solo escuchas a tu Hijo Jesús y a todos aquellos que han sido hechos tus hijos por la fe en Jesús. Padre, yo te pido por cada uno de los aquí presentes, Señor, ayúdanos a llevar una vida según el Espíritu Santo. Ayúdanos en el nombre de Jesús a que podamos cumplir con tus mandamientos, Señor. En la carne no lo podemos hacer, pero si tú nos llenas de tu Espíritu, si tú nos llenas de tu Espíritu, Señor, lo podemos hacer. Vamos, allí donde estás, háblale al Señor, pídele de su Espíritu, pídele que te ayude, pídele que lo haga por ti. Eres un hijo de Dios, ahora pídele que te ayude a llevar una vida digna de un hijo de Dios. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Padre, en tus manos pongo cada uno de las personas aquí presentes, Señor. Ayúdale, Padre, ayúdale, llénalo de tu Espíritu, Señor. Trae revelación a su vida, Señor. Trae revelación a su vida, Padre. En el nombre de Jesús te pido que empieces a llenar los corazones de cada uno de nosotros con el deseo de hacer tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo en esta noche y dele gracias al Señor por su palabra, por su voz, por su libertad. Señor, te damos gracias. Ayúdame a serte fiel, Señor. Alabado su nombre. Levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir tu dulce presencia que hoy llena mi vida de ti. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios. Yo fuerte seré, con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios. Conmigo, levanto mis manos hoy a ti. Dígale un minuto más. Rogando en tu presencia
toque especial para mí. No hay nada que pueda, oh, yo lo sé, Señor. Amén, yo lo sé, Señor. Tu dulce presencia que hoy llena mi vida de ti. Vamos una vez más, dígale. No quiero fallarte más. Ayúdame, Dios. Y en mi debilidad fuerte seré. Señor, te damos gracias en esta noche. Haznos fuertes. Haznos fuertes. Haznos fuertes en ti, Señor. Que la tentación retroceda tan lejos como del occidente, del oriente, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a caminar en justicia, en verdad, en santidad, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un aplauso al Señor ahora. De un gloria a Dios, de un aleluya. Quiero invitarlos para el domingo a la escuela dominical a las 10 de la mañana. Al final, hoy no hay perros. La experiencia ha sido novedosa, maravillosa, de mucha bendición en mi vida. Gracias a esa invitación que recibí para venir al Centro Familiar de Adoración, servicio tras servicio he aprendido a adorar, a alabar al Señor, a aprender su palabra y sobre todo sobre su maravilloso sacrificio en la cruz. Gracias a eso ha cambiado mi vida en todos los sentidos. Los invito a todos ustedes también a que hagan parte de la familia Cefa. Será de gran bendición, se los aseguro, y que hagan parte de su proyecto 1000 por 60 como hago parte yo. Gracias.